Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre y esta vez con un abrazo solidario a todos nuestros internautas que algún día seremos un motor social de cambio y también a aquellos que en las próximas elecciones votarán nulo. Ya recuerden, tenemos pensado que en esas elecciones del mes de marzo haremos una recolección de firmas para tratar de llegar a una asamblea constituyente que sea el camino para poner fin al gobierno de Lenín Moreno o para reorientar. El asunto importante es que hoy, precisamente hoy, día 5 de septiembre del 2018, 5 de septiembre del 2018, repito, en primera página, el primer titular de BBC de Londres es que la economía de Ecuador está entre las 4 peores economías de América Latina en este año 2018. El pronóstico es terrible. Tenemos que prepararnos para las peores circunstancias. Un mal manejo económico, medidas de reajuste, falta de movimiento económico, de circulación de dinero, falta de esperanza, ha sido la clave fundamental para que el pronóstico del gobierno de Lenín Moreno en este momento sea realmente malo. ¿Qué es lo que se nos presenta por delante? Las cosas, como define la BBC, se deben principalmente a las medidas de austeridad. El culpable de toda esta hecatombe son las medidas de austeridad. Estas medidas de austeridad que eran para financiar la economía nacional. Algo absurdo. Estamos en crisis teniendo un petróleo de $68. Estamos en crisis teniendo un ingreso económico que supera casi en $4.000 millones a los ingresos económicos que tuvo Rafael Correa por exportaciones. Tenemos una mucho mejor recaudación de impuestos. ¿Cómo se explica? Y tenemos mejores precios a todas nuestras materias primas. ¿Cómo es posible explicar que haya una crisis económica como lo señala BBC? Es posible explicarlo porque dentro de los países, cuando se presentan situaciones incómodas, situaciones de suspicacias, cuando la economía, cuando el proceso es una orientación política para degradar al gobierno anterior, para buscarle y culpar a otros por la ineficiencia, por la ignorancia, por la incapacidad. Entonces se presenta una deflación, que fue el primer camino, es decir, las cosas iban bajando y bajando de precio. Y este camino abría a una situación mucho más dramática, que era el gobierno dejó de invertir. ¿Dejó de invertir en qué? En obra pública, redujo y amenazó con reducir, y sigue amenazando con reducir, los servidores públicos y la obra pública, y se endeuda con el FMI, con otros bancos, etcétera, etcétera. Todo este proceso hace que la gente trate de guardar su dinero para tiempos difíciles. Y como consecuencia de este reservarse el dinero para tiempos difíciles, deja de circular dinero, deja de haber compradores. Los empresarios, ustedes saben que los empresarios en su mayor parte son gente que ni siquiera llegó a terminar la universidad. Esto no es solamente en Ecuador, es en gran parte del mundo.
Muchos de ellos son brillantes, como Bill Gates, no terminó la universidad, pero otros no. Los otros son los hijos de papi que heredan. Y estos hijos de papi que heredan se mueven de acuerdo a cómo ven las circunstancias, se mueven como nosotros decimos acá, como mojón en marea, como las heces en el servicio higiénico. Giran para un lado o para otro, si están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Esta característica, esta fatalidad de nuestros empresarios, esta falta de imaginación, porque ¿cuál es la diferencia fundamental entre un empresario, un trabajador, un individuo inteligente de los Estados Unidos? Los individuos inteligentes de los Estados Unidos se forman en universidades donde el pensamiento imaginativo, creativo, experimental prima sobre el pensamiento memotécnico, memorista. Y esto es la clave fundamental de por qué la gente de los Estados Unidos pueden crear todos los días películas, pueden crear todos los días proyectos de nuevas aplicaciones, pueden inventar máquinas. Su cerebro está en constante ebullición. Nosotros, en cambio, formados en unas escuelas y colegios donde todo el mundo lo que hace es repetir de memoria lo que dice el libro, lo que dice el profesor. Está prohibido imaginar, está prohibido dudar, está prohibido cuestionar. Este estudiante, sea rico o sea pobre, ecuatoriano, es el empresario que viene a dirigir luego el Ministerio de Finanzas o puede dirigir otras instituciones económicas, y lo que hace es siempre no imaginar soluciones, que era lo que hacía Rafael Correa, imaginaba perspectivas y tenía antecedentes. Estos solamente repiten recetas y han repetido al pie de la letra la receta argentina. Y esta receta argentina está llevando al colapso a Argentina y ahora está llevando al colapso a Ecuador. La receta argentina, lo mismo, hablar mal del gobierno anterior, poner medidas para tratar de quitarle dinero al Estado y dárselo a los empresarios. Recordemos que estamos en la última quiebra. Estamos hablando de que nos están diciendo la BBC y todas las noticias económicas del mundo que Ecuador está mal parado, pero Ecuador estando mal, se le ocurre al presidente quitarle una deuda a los empresarios de 4.300 millones de dólares. Si solamente cada colegio del Milenio valía 4. Imagínense que con eso ya teníamos 1.000 colegios del Milenio. Y si hablamos del desayuno escolar para toda nuestra población desnutrida, de mejorar la nutrición o malnutrida, imagínense lo que era tener niños que iban a las escuelas y podían comer. Esto aliviaba la tensión familiar, de tal manera que los padres sabían que si le mandaban al hijo a la escuela, tenían resuelto su problema de desayuno y almuerzo. Les quedaba solamente por dar a la merienda. Entonces podían soportar cualquier eventualidad, sea por la naturaleza, sea por las circunstancias económicas, o sea por las circunstancias políticas. Pero no se hace eso. Se coge y se perdona a los empresarios y luego se viene a decir, ¿saben qué, señores? Vamos a subir los combustibles y posiblemente vamos a subirles los impuestos, que es lo que se avecina. Como en Argentina, Macri prometió que no iba a seguir subiendo los impuestos al trigo, a la soya. ¿Y en qué terminó? Ahora les ha dicho a los campesinos, ¿saben que les mentí? Ustedes fueron unos bobos, creyeron en mí, salados. Ya no se trata de 0 impuestos, ahora se trata de 0 déficit. Estas cosas son las que nos hacen pensar seriamente
en cómo la tosudez, la ignorancia y la falta de previsión pudo llegar nos está llevando a un país donde la deficiencia económica, la crisis económica se avecina y por supuesto significa crisis social. Y la diferencia entre Argentina y Ecuador es muy simple. Ecuador ha tenido 104 gobiernos en 188 años, es decir, un año, 7 meses cada gobierno, y no existe realmente, históricamente, una posibilidad de que este no sea otro gobierno más que no llegue a concluir su periodo. Nosotros mismos estamos convocando a que en la próxima elección para alcaldes, prefectos, la gente vote nulo y encima a la entrada ponga su firma solicitando una asamblea constituyente. ¿Por qué solicitamos una asamblea constituyente? Porque hay otros caminos. El otro camino son las marchas y las protestas, pero ya hemos visto lo que pasa en Nicaragua. Las marchas y las protestas han sido un baño de sangre. Ya hemos visto lo que pasa en Venezuela. Las marchas y las protestas, a más de ser inútiles, han terminado en una frustración social que genera un gran fenómeno migratorio. ¿Qué pasa en Argentina? Las marchas y las propuestas y las protestas no significan nada. Simplemente el presidente decide pasarlas por alto y desviar toda la atención con la ayuda de la prensa hacia el presidente anterior a la que le quieren juzgar y meter a la cárcel. Lo mismo que se hace acá. Entonces, ¿qué es la situación que estamos viviendo? Tenemos un país que, según la BBC, por las medidas de austeridad, está entrando en crisis económica. Se dice que es una de las 4 peores economías de América Latina. Ya se la señala con el dedo, se está diciendo, se le está anunciando. Esta es una noticia terrible para Lenín Moreno, para su equipo económico. Y simplemente todo el error fue que no pudieron entender que teníamos que pasar de una economía donde el Estado tenía que asumir el rol de ser un capitalismo de Estado. ¿Qué es el capitalismo de Estado? Es cuando el Estado asume ser un competidor de la empresa privada, de tal manera que la empresa privada no sea la que pone los precios, la que abastece o desabastece el mercado, sino que compite con el Estado. Y el Estado, a su vez, no puede ser un Estado que tiene reglas donde no quiebran sus empresas. Tiene que competir con las mismas reglas que tiene la empresa privada. La quiebra debe ser para las dos partes. Si TAME no funciona bien, pues tiene que quebrar. Y si no funciona bien, otras empresas tienen que quebrar. El Estado tendrá que crear unas empresas sustitutas. Pero la diferencia entre las empresas estatales y las empresas privadas debe ser que las empresas estatales contratan a los mejores estudiantes de las universidades, a los mejores profesionales. En cambio, las empresas privadas contratan a los que les caen bien, a los primos, a los compadres, a los amigos, a los ñaños, a las niñas que se acuestan con el jefe, etcétera, etcétera. Eso se lo dejamos a la empresa privada. Nosotros acá, en la empresa pública, compitiendo con las mismas leyes del Estado, solo se debe contratar a los mejores estudiantes, a los mejores profesionales, a la gente que se fue a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Ellos son los que tienen que trabajar en las empresas públicas. Y las empresas públicas tienen que ser las que ponen la pauta del precio por los bienes y el precio por los servicios. Bien, con estos criterios dejamos a ustedes al frente de un problema muy serio que nos enfrentamos. Ya está visto y señalado por la prensa internacional que Ecuador es
en este momento y va a terminar este año 2018 como una de las 4 peores economías de América Latina. ¿Qué diferencia con Rafael Correa en que Ecuador estaba entre las 4 mejores economías de América Latina? Totalmente la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, y ahora no tienen ni siquiera cómo excusar diciendo que fue culpa del de atrás. Muchas gracias.